Muy buenos días, estamos aquí en la revista Forbes nuevamente, esta vez con una interesante entrevista con Carlos Rojas, quien es ingeniero comercial y un gran innovador boliviano que está impulsando una serie de proyectos que queremos conversar con él justamente. Buenos días, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, estimado Carlos. Es un gusto y un honor poder tener esta entrevista con Forbes Bolivia. Lo primero que queríamos preguntarte es cómo innovar en una situación tan difícil como la que está viviendo la economía mundial y en particular la economía boliviana sumida en una recesión. ¿No es una cosa de locos? Definitivamente estamos viendo un escenario futurista. Algunos lo comparan tal vez con la serie de dibujos animados de los supersónicos, Ujú. porque hemos empezado a tener incluso consultas online con el doctor, hemos tenido clases de cocina por internet, clases virtuales, clases de ejercicios por internet, ¿no? Incluso el tema de las transacciones por cuidar el tema de la salud de las personas. Hemos visto avances en el tema de la digitalización en ciertos trámites, en la obtención de registros, etcétera, ¿no? Entonces vemos de que es muy importante el paso que está dando el mundo entero en vista a las necesidades que surgen a través de esta crisis que es la pandemia, ¿no? Y por ejemplo en Bolivia se ha visto una gran brecha de crecimiento con el tema de la digitalización, que en comparación a otros países, Claro, el tema de la innovación digital era mucho menor. exactamente. InnoLab en ese contexto se ha transformado en un foro definitivamente atractivo, interesante, especialmente para jóvenes, pequeñas y medianas empresas que de alguna manera están buscando más ideas y más impulso, ¿no es cierto?, para este tipo de iniciativas. Exactamente. La gran ventaja de las plataformas virtuales como Zoom, por ejemplo, y el tema de otras plataformas como LinkedIn, en el cual nosotros podemos tener alcance y contacto con profesionales de varios países, ha sido una gran oportunidad el poder ofrecer esta conferencia gratuita, abierta a todo el público, especialmente dirigida a los jóvenes emprendedores. Uh -huh. Y por otro lado, hay que considerar el factor económico y el tema de las agendas, ¿no? Porque normalmente un viaje desde Europa para dar una conferencia en Bolivia, tal vez tendríamos que planificarla con muchos más meses de anticipación y quién cubriría el tema de los costos, etcétera. Entonces, se hace un desafío mucho más grande, ¿no? Pero en esta ocasión, gracias a estas plataformas virtuales, hemos podido contar con la presencia de 12 expositores de 6 Uh -huh. países diferentes. Entonces, tal vez hubiera sido muy difícil el poder reunirlos a todos en un solo espacio, tal vez en La Paz, Bolivia o en Santa Cruz, pero ha sido un gran reto el poder combinar sus diferentes horarios y poder coordinar todos los detalles que involucran el programa, ¿no? Pero ha sido una gran facilidad y hemos logrado obtener el evento a un precio gratuito y gracias a la gran solidaridad, desprendimiento de estos brillantes internacionales profesionales. Perfecto. Eh, Identificar, investigar, iterar, implementar. Has planteado tú como un camino de 4 vías. ¿De qué forma una pequeña o mediana empresa puede seguir este proceso para alcanzar la meta de innovar en medio de la crisis? Claro, esta ha sido una metodología que he desarrollado en vista a la observación de distintos sucesos históricos. He ido mucho más atrás porque justamente salieron a relucir algunos comentarios de que la pandemia mundial se dio a comienzos de los siglos, ¿no? Por ejemplo, más o menos a las 2 décadas de iniciado el siglo, y esto lo vemos como hace 2, 3 siglos atrás, y he podido observar ejemplos extraordinarios de innovación, como el caso de Isaac Newton, en el caso de Shakespeare, por ejemplo, que han tenido que estar en confinamiento por varios meses y en ese tiempo donde estaban totalmente enfocados en sus recursos e ideas, han logrado algunos de sus más grandes avances. Y he podido ver también de que, por ejemplo, en Bolivia, en Latinoamérica, si bien se han perdido alrededor de 8 millones de empleos a nivel regional, según las cifras de CEPAL.
hemos visto de que también en Bolivia, en el periodo desde julio del 2019 a julio del 2020, según los datos de Fundempresa, ha habido un crecimiento de más de 3% en la apertura de nuevas empresas, pero un dato muy interesante es de que la mayoría de esas empresas son unipersonales. En Ah, ese sí. sentido, podemos tal vez comprender de que varias personas que han perdido su empleo, o que tal vez el modo de vida o de trabajo que tenían antes de la pandemia, tal vez ya no era tan efectivo durante la pandemia por el cambio de contexto, pero han tenido la urgencia de tener que sobrevivir y poder sustentar a sus familias, etcétera. Entonces, varios han desarrollado nuevos proyectos y también he mencionado algunos de esos ejemplos, como por ejemplo Reforma Construcciones, que ha logrado la venta de casas en pandemia. Por ejemplo, hemos tenido el caso de Chasqui Delivery en La Paz, donde unas personas, una pareja que ha perdido sus ingresos en tema de publicidad, ha visto por conveniente realizar envíos de ceviche a pie en su zona. Y para darle un toque simpático, los han vestido a los repartidores como chasquis, ¿no? En Ah, alusión sí. a esta linda característica de los chasquis que enviaban mensajes de un territorio a otro en la época de los incas, ¿no? Claro, interesante. Eh, un detalle importante tiene que ver con las condiciones en las cuales se dan las inversiones privadas y la innovación. En general, los empresarios en Bolivia se quejan porque la presión fiscal es siempre muy importante, no hay una seguridad jurídica plena. ¿Cuáles crees tú que son las condiciones que se dan en nuestro país y cuáles deberíamos mejorar para poder impulsar justamente a estos innovadores, pequeños y medianas empresas que tienen de alguna manera la ilusión de levantar un proyecto en nuestro país, pero que a veces se encuentra con obstáculos en el sistema que lo hace mucho más difícil el proceso, ¿no? Exactamente. Em, Por ejemplo, ha sido muy interesante, volviendo un poco más atrás a la conferencia INOLAB 2020 que se ha realizado con Universidad La Sí. Salle. Es muy interesante notar que varios de los expositores nos han podido compartir un poco más sobre diversas iniciativas en sus países, en sus medios, Uh que -huh. han ayudado al desarrollo de estas nuevas empresas y también nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos como país y ver las dificultades que tenemos. Hemos podido observar de que en algunos países se están realizando, por ejemplo, el tema de los desarrollos de clusters, Uh de -huh. ese concepto de estos agrupamientos como un racimo de uva, de Uh -huh. pura empresas. Y, por ejemplo, uno de los expositores, que es Tomislav Kujic, de Hipermaxi, nos ha comentado de que sería muy interesante que en Bolivia se pueda desarrollar clusters, pero tecnológicos. Uh -huh. Podemos considerar que, por ejemplo, el Parque Industrial de Santa Cruz es un clúster, ¿no? Y que varias de estas empresas pueden gozar de las ventajas comparativas que les ofrece la infraestructura que existe dentro de ese parque industrial y estar tan cerca de diversos proveedores, pero el tema de poder construir con diversas partes, un gran hardware, una gran computadora, tal vez por así decirlo, para que lo usen varias startups tecnológicas, sería un camino muy interesante. Y por otro lado podemos ver, por ejemplo, comparar las leyes de inversiones de un país como Perú y de Bolivia, Uh -huh. y podemos ver claramente que la ley de inversiones en Bolivia es un poco más ambigua, tal vez algunos aspectos no son tan favorables para los inversores extranjeros y son tal vez más favorables para el Estado de Bolivia, ¿no? Entonces, tal vez se podrían realizar algunos ajustes en ese sentido. Y un último aspecto, podemos ver de que en Chile es uno de los países que encabeza en la lista de la facilidad de iniciar una nueva startup o empresa. Y, por ejemplo, en Bolivia se encuentra en uno de los últimos lugares y gran parte de eso también es el tema de lo burocrático, que es el abrir una nueva empresa. Por otro lado, vemos de que el tema impositivo siempre tiene puntos de mejora. Y por otro lado, estaba revisando con mis alumnos en la clase de innovación empresarial y, por ejemplo, en Malasia, en los cuatro tigres asiáticos, ¿no? Por Uh ejemplo, -huh. se han visto casos en los cuales se han desarrollado ministerios
específicamente enfocados para el levantamiento de las nuevas empresas, ¿no? Igual en la conferencia InnoLab 2020 se habló del concepto de las incubadoras de nuevas empresas, ¿no? Entonces, esos detalles específicos tal vez podemos igual recoger las mejores prácticas de otros países, ¿no? Y ajustarlas a nuestra realidad. Planteas tú, además, en tu metodología de trabajo, que sin liderazgos firmes y claros no hay posibilidad de innovar. ¿Cómo son los liderazgos en Bolivia? ¿Nos cuesta asumir el liderazgo cuando nos toca esa posibilidad en diferentes planos de la sociedad? Tal vez uno de los aspectos que podría rescatar de esta observación es el hecho de que no solamente el empresario es la persona que emprende una nueva empresa, un nuevo proyecto como tal. Tenemos igual otras clases de empresarios y esto lo hemos podido revisar en mi clase en base al libro de innovación empresarial del autor colombiano Rodrigo Varela. Habla, por ejemplo, de los empresarios cívicos o de los empresarios corporativos, por ejemplo, sociales. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no necesariamente un empresario es el que lanza una nueva empresa, si uno también puede tener una mente empresarial, puede cultivar esta cultura organizacional de empresarios dentro de su empresa. Y a eso me refiero con que un servidor público, por ejemplo, en el Estado, tal vez puede ver más allá de solamente marcar tarjeta, cumplir el horario y cumplir las funciones básicas. También puede ver el tema de proponer mejoras en el sistema, tal vez realizar alianzas estratégicas con empresarios, con empresas privadas, no que el Estado compita con el empresario privado o al revés, ¿no? Sino de que sean aliados estratégicos y de que no los empresarios estén esperando que el Estado resuelva todo, sino que sean proactivos y también puedan resolver incluso temas sociales. Y con esto podemos aterrizar en la idea del empresario social. También hay ONGs, hay emprendimientos que son sin fines de lucro para resolver tal vez un tema ambiental, un tema de generación de empleo en una zona tal vez, o el tema de generación de recursos básicos, de infraestructura para recursos básicos, servicios básicos en una zona tal vez alejada, descuidada, precaria. Y es interesante, ¿no? Que el tema del empresario se puede aplicar a cualquier ámbito de la sociedad. Y por otro lado, el intrapreneur o empresario corporativo también se aplica dentro de las empresas, donde los empleados pueden proponer nuevas ideas, pueden capacitarse para realizar otras tareas. Es decir, que tengamos una mentalidad empresarial. Creo que uno de los detalles que más falta en nuestro país es el tema de desarrollar el espíritu empresarial. Y he visto que empresas como Amazon, por ejemplo, donde he tenido la oportunidad de trabajar en 2018, tienen, por ejemplo, el tema de los principios de liderazgo de Amazon, que incluso te los preguntan hasta en la entrevista, en las mismas oficinas los tienen pintados los principios en todo lado para que uno vaya adquiriendo esos hábitos poco a poco. Y estos principios de liderazgo son como, por ejemplo, el ser orientado a la acción, el concepto de frugalidad, por ejemplo, cuando en vez de estar pidiendo cada vez que se amplíe el presupuesto, de estar comprando cada vez recursos que no los utilizas en su máximo potencial, aprovechas el máximo potencial de los recursos ya existentes y con los recursos que ya tienes generas nuevas ideas, nuevos proyectos, ¿no? Insisto con la pregunta, sobre el tema de la cultura empresarial y la cultura de liderazgo. ¿Cómo ves tú a los bolivianos en general? ¿Les cuesta asumir liderazgo? ¿Son, digamos, más tímidos o prefieren una zona de confort frente a los desafíos que significa ser líder en una sociedad como la que vivimos ahora tan desafiante? En las diversas oportunidades académicas, personales y profesionales que he tenido hasta el momento, he podido notar que en Bolivia, por ejemplo, hay una gran capacidad en el tema de talento, desarrollo de nuevas ideas, ¿no? Pero por otro lado he notado que hay una baja autoestima en comparación a otros países. Es decir, voy en el sentido de que hablamos de lo que es la hora boliviana, de que porque somos Bolivia estamos atrás, de que siempre los extranjeros van a proponer proyectos más interesantes, más innovadores, etcétera, y que siempre estamos 50, 100 años más atrasados del resto del mundo, ¿no? Entonces veo que ese tema de autoestima y confianza en uno mismo viene también
también desde las familias, se puede implementar mejoras de esto desde los colegios, para que cambiemos la imagen de nosotros mismos como país, ¿no? Claro. Por otro lado, veo un dato muy interesante de que en países como Japón y Estados Unidos, que son catalogados algunos de los más innovadores del mundo, al año se registran entre 200 y 400 patentes. Pero, por ejemplo, cuando hemos revisado con mis estudiantes en Bolivia o en Latinoamérica, se registran máximo unas 2 a 3 patentes anuales, ¿no? Por otro lado, veo que aquí en Bolivia existe mucho el tema del copiar lo extranjero o Sí. copiar otras ideas, y somos muy hábiles en sacar exactamente el producto o servicio, ¿no? Pero, por otro lado, veo de que sería muy interesante que tomáramos el riesgo de proponer cosas diferentes. Y sí, tenemos todo el talento. Pueden ver, por ejemplo, en zonas como la ciudad del Alto en Bolivia, Sí. que realmente podríamos denominarlo un clúster artesanal, un clúster de fábricas familiares. Es impresionante la capacidad de los servicios y productos que se ofrece a nivel informal. Y Claro. si tan solo pudiéramos darles las herramientas para que no solamente sea un emprendimiento de pandemia o algo de un año o de 6 meses, pueda ser algo sostenible a lo largo del tiempo. Es por eso que es tan importante esta habilidad, este talento empírico, pero que también puedan conocer más las personas sobre los conocimientos técnicos para hacer sostenible un producto a largo plazo, y que también puedan conocer las leyes, los beneficios de patentar tus productos y servicios. Y finalmente, también quiero añadir de que es muy, muy interesante eh, el hecho de que en Estados Unidos, por ejemplo, hemos tenido en InnoLab 2020 una charla de una persona de la NASA, y nos ha hablado de la importancia de poder abrazar los equipos multiculturales. Ah, sí. Por ejemplo, nos comenta por qué es tan famosa y exitosa la NASA en el mundo, y nos habla de que es la razón del éxito es de que tienen personas distintos talentos de distintas partes del mundo. Ah, ya. Parecería que todavía en Bolivia falta el tema de derribar un poco más esos muros y poder valorar que mientras más diferentes perspectivas tengamos, no solamente los que se nos parecen o los que tienen ideas similares, vamos a poder trascender con mejores ideas. Interesante. La última pregunta, y no te molestamos más. COVID-19 es una oportunidad, fue una oportunidad, sigue siendo una oportunidad para innovar. Hay gente que piensa, no, se cayó el mundo, no hay nada que hacer. ¿Qué hacemos frente a este contexto tan desafiante? Perfecto, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Y para cerrar, quiero llegar a este concepto, ¿no? Muchas personas asocian el tiempo de crisis, o en este caso el tiempo de pandemia mundial, como un tiempo en el que se acabaron las oportunidades, en un tiempo en el que la economía va a caer tan bajo, va a tomar mucho tiempo recuperarse, un tiempo en el que los sueños se ven frustrados o rotos. Tal vez podríamos empezar a verlo de forma diferente, tal vez en un contexto de status quo donde todos estamos en la zona de confort, tal vez es donde menos oportunidades Claro. tenemos, porque en ese sentido las personas realizan sus actividades, la mayoría de necesidades están satisfechas. Entonces, como nuevo emprendedor, veo que hay más barreras de entradas porque ya casi todo está resuelto. Pero Claro. cuando vemos que empieza una época de crisis como esta pandemia, vemos de que es un tiempo en el cual surgen nuevas necesidades que no habían en el anterior periodo, que Claro. necesitan ser resueltas. ¿Por qué podemos explicar el caso de empresas como Google, Amazon, etcétera, o estos nuevos emprendimientos en Bolivia, por ejemplo, o en Latinoamérica? Podemos notar de que han sido capaces de detectar estas nuevas oportunidades. Entonces, las empresas que logran adaptarse a las necesidades de los clientes, es decir, en vez de construir primero el producto o servicio y recién lanzarlo al mercado, podrían ver al estilo Amazon, podrían construir los productos o servicios a partir del cliente y recién ofrecer el producto o servicio. En ese sentido, siempre estarían cambiando, pero siempre estarían adaptando y siguiendo de cerca las necesidades que son cambiantes de los usuarios, ¿no? Y de esa manera siempre van a poder adaptarse, ya sea un tiempo de normalidad, ya sea un tiempo de recesión, ya sea un tiempo de crisis, y ver más bien la época de crisis como la fiebre de oportunidades. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido realmente muy interesante.
este contacto con la revista Forbes, justamente que apunta no solamente a los grandes empresarios, sino también a los pequeños, los medianos empresarios y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que esperan respuestas para un momento tan interpelante como el que estamos viviendo en este momento, ¿no? Si me permites Sí. añadir un aspecto adicional, por favor, Carlos, quiero agradecer bastante a Revista Forbes y a tu persona por este gran espacio para poder compartir mis ideas. Y me gustaría recalcar que, por ejemplo, en el pueblo de Ayata, Ujú. en La Paz, Sí, hay señoras que realizaban tejidos que los heredaban en el tema de técnica y confección desde sí. varias generaciones atrás y en este Ujú. tiempo de pandemia ha salido incluso en los distintos periódicos que han realizado barbijos Claro, artesanales claro. en el cual han proyectado ciertos dibujos que Ujú. muestran sus actividades, sus tradiciones, su cultura Qué y han interesante. logrado adaptarse a la pandemia y generar este ingreso. Entonces, de forma empírica podemos ver el gran talento de los bolivianos, ¿no? Entonces, podemos ver que realmente el tiempo de crisis es igual a tiempo de oportunidad. Interesantísimo. Gracias, Carlos, muy amable. Que tengan un gran día y muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao.